Nunca como hoy el género policial ha ocupado tanto espacio en el mundo cinematográfico, literario y sobre todo televisivo. Hoy en día la televisión agiganta el tema. Siempre ha otorgado un espacio preferencial a las series de aventuras, pero en años recientes este cupo se ha agrandado muchísimo y dentro de él las historias policíacas han llegado a ocupar un lugar desmedidamente grande. Es difícil pulsar el control remoto sin caer en medio de una historia de asesinatos en la que los norteamericanos han sido los más prolíficos exponentes del género. Por otra parte, las series policíacas para la televisión, en el contexto cubano, han abierto un camino educativo en el que a través de policías, instructores y sociedad en general, se enseñan y esclarecen muchísimos tópicos que forman parte de nuestro Código Penal. Ese es el caso que hoy nos ocupa. Haremos un juicio público a los culpables de una serie policíaca holguinera que supo llegar a fondo. Así comienza Una mirada en el tiempo. Rafael Noa fue una de esas personas que colaboró muchísimo con la televisión holguinera en la realización de espacios policíacos. Hoy Una mirada en el tiempo lo trae con sus recuerdos. Bueno, fíjate, nosotros comenzamos realmente en la Fiscalía Provincial a desarrollar este tipo de programación con el telecentro de aquí de Holguín. Y se comenzó, lógicamente, con una programación que era pequeña, es decir, comenzó como una sección dentro de otros programas de aquí de la televisión holguinera. Y era una sección sobre la legalidad socialista. Durante el transcurso de algunos años tuvimos diversos nombres en esas secciones de policíaco, si se quiere, y comenzamos a desarrollar y a llevar a cabo programas ya de tipo dramatizado. Nosotros teníamos un tipo de programación en la cual nosotros queríamos que salieran y se dieran a conocer los delitos que más frecuentemente se cometían en la provincia holguinera, en el territorio de Holguín. Y así comenzamos a escribir algunos textos, algunos guiones para la televisión, y con la colaboración de los compañeros de estos grupos de teatros de aficionados y por supuesto el telecentro, que jugó el papel principal en esta problemática, el apoyo del Ministerio del Interior, la Fiscalía Provincial, la Unión de Juristas en la provincia de Holguín, y comenzamos el desarrollo de este tipo de programas. El objetivo fundamental, repito, era contribuir a la educación jurídica de nuestro pueblo. Es decir, yo escribía y hablaba en cámara, salía hablando relacionado con los distintos hechos delictivos. ¿Qué tipo de delito es? ¿Cuándo se comete ese tipo de delito? ¿Qué sanciones establece la ley y el Código Penal para ese tipo de delito? ¿Cuál es el grado de participación de los que están involucrados en ese delito? Si es como autor, si es como cómplice, etcétera. Posteriormente de este espacio que hubo durante algunos años,
ya a partir del año 86 aproximadamente, se comienza entonces una etapa, digamos, yo la calificaría de superior en el desarrollo de esta programación de seriales policíacos aquí en Holguín, que es cuando se pone o se nombra o se designa al compañero Francisco Rosabal como director del programa y se le cambia el nombre y se le pone A Fondo. Es decir, de aquel programa de legalidad socialista que dábamos nosotros y comienza un desarrollo, digamos, más técnico con esta participación del compañero Rosabal. A Fondo igualmente utilizábamos los actores y actrices de aquí de Holguín, de los grupos de teatro, igualmente. Rosabal comenzó a escribir los guiones también, hizo guiones, los guiones para el programa. Nosotros asesorábamos ya por parte del Ministerio del Interior. Esto llamó mucho la atención nacionalmente, debo decirlo. Nosotros personalmente, yo llevé a la Dirección General de la PNR en La Habana programas grabados que hacíamos nosotros aquí. No había en la televisión nacional en esos momentos, si mal no recuerdo, no había así sistemáticamente un programa como nosotros que salía semanalmente. Todos los sábados salía el programa A Fondo. Antes con los nombres que tuvo anteriormente y después A Fondo, donde incluso se fue aumentando, dado la receptividad que tuvo por parte del público, de la teleaudiencia, se fue aumentando el tiempo de proyección de este serial. Se comenzaba, me acuerdo que primero fueron 25 minutos, una cosa así, 20 minutos, después se aumentó a media hora, después a 45 minutos, y ya estaban algunos capítulos salían de 50 minutos, casi una hora, yo diría a veces, que salían, en este caso los sábados, que era cuando salía por aquí, por el telecentro de Holguín. Ya estamos llegando. Coño, chico, que cogieron un lugar un poco lejos. Caballero, entre más lejos de la carretera, mejor. ¿Estás seguro que para allá? Claro. Miren, detrás de esa loma. Mira, coño, la próxima vez que cambien de lugar nos avisan con tiempo. Sí, pero que fue que anoche me avisaron muy tarde. Sí, pero si empezaron ahora, ya tienen que estar terminando. Sí, fíjense en una cosa. Que con el atraso que llevamos hoy, se queda para otro día el caballo ese, ¿viste? El profesor Francisco Rosabal, maestro de varias generaciones de artistas en el canal, dirigió durante mucho tiempo los espacios policíacos. ¿Qué recuerda de aquella etapa? Pues el director administrativo Mario Nieves me asigna un programa que yo no pensaba que iba a ser ni siquiera un policíaco, ¿no? Ya tenía hasta incluso el nombre que él mismo se lo puso, le puso A Fondo. Nos dimos la tarea primeramente de reunir los compañeros actores que iban a intervenir en aquella misión, que era otra misión que se me había encomendado.
Afortunadamente todo quedó bien, todo fue saliendo bien desde el principio, cosa rara, porque era un género que no habíamos abordado en ese momento de la forma como yo lo tenía pensado, que era hacer un dramatizado desde el punto de vista natural, con una concepción realista, y los actores, casi todos, algunos eran de la radio, pero casi todos eran de teatro. Trabajó también el Teatro Lírico de Holguín. Teníamos que hacer algunos ensayos previos para un poco acostumbrarnos, ¿no?, a la naturalidad frente a las cámaras, para que eso no se viera un poco extraño, ¿no?, del salto del teatro a televisión. Pero afortunadamente todo aquello que salió bien. Después se me encomendó la tarea de escribir los guiones. Esto fue una tarea muy compleja porque en Santiago de Cuba, cuando yo dirigía, también hacía mis guiones, pero hacía ya mucho tiempo que no lo hacía y tenía que volver a retomar toda la técnica aquella que cuando no se practica un poco se pierde. Pero afortunadamente salió bien. Hicimos varios capítulos, varios seriales. Recuerdo que el último fue Contingencia Siniestra, que fue un poco una recopilación de todos los seriales que se habían hecho, y lo hice en montaje paralelo, acciones simultáneas, que a la gente le gustó mucho porque había ya unos cuantos seriales que se habían olvidado, y la gente lo agradeció. Era como una serie en cadena sucesiva de todo lo que iba pasando en la provincia, y lo fuimos haciendo en el mismo orden en que se transmitieron. Claro, en un solo serial, ¿no?, porque estaban unidos todos. Esto tuvo, por suerte, la felicitación no solamente del partido, sino del pueblo de Holguín, que le encantó aquel serial y por el cual yo salí muy contento y muy orgulloso. Mira, un incendio, parece que son los muchachos del campismo. Acelera, acelera. Beatriz Ochoa y Ridel Cuadrado interpretaron con veracidad importantes personajes en esta serie policíaca. Y es el caso de los instructores, encargados de desentrañar el hecho ocurrido en cada capítulo. Aquí están con sus experiencias. Permiso. Sí, llévate a estos dos. Acompáñeme. Mire, Rogelio, nosotros tenemos pruebas que usted y Lorenzo fueron al poblado El Recreo. Coordinaron con Vicente Montes de Oca, administrador de la empresa ganadera. Sacaron el día 29 del mes pasado una vaca, la sacrificaron y vendieron su carne por todo ese poblado. Si usted sigue negando conocer a Lorenzo, se le puede acusar también de negar información a la policía. Y tenemos suficientes pruebas para esto. ¿Pruebas? ¿Y cuáles son esas pruebas? Bueno, un buen día llego aquí y me dice Rosabal, tengo un personaje para ti. Y entonces estábamos analizando hacer cuentos, algunas cosas, pero me dice, no es lo que estás pensando. Es que vamos a comenzar un policíaco y quiero que tú me hagas de una instructora. Quiero que sepas que cuando comiences a ser la instructora no te puedo dar otro personaje por respeto al personaje. Y así comenzamos. Fue mucho tiempo de trabajo, pero valía la pena. Rosabal es un excelente director y escritor y nos reunimos un grupo con mucho deseo de hacer. Y aunque un poco travieso, éramos disciplinados. Trabajamos horas sin contar el tiempo. Lo mismo comenzamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 6 de la mañana que a la inversa. En la calle
todavía tengo personas que me dicen la capitana. Hay un señor muy simpático que me dice capitana. Y bueno, qué decirte, agradecer a los compañeros del MININ cómo nos enseñaron cómo era el interrogatorio, las entrevistas, la clase del policía, el vestuario, cómo utilizar todo eso. Tuvimos un apoyo inmenso del compañero Pancho cuando aquello era capitán y ahora es coronel. Pancho nos ayudó cantidad, siempre estaba en las grabaciones asesorándonos. Y bueno, anécdotas muchísimas. Ridel y yo pasamos una especial que quisiera contarte. Resulta que teníamos que interrogar, bueno, a Pedro Vidal, que es el actor. Estábamos pasando la letra, la señora de la casa se había preocupado muchísimo por nosotros para que los uniformes estuvieran impecables, sus estrellitas, los zapatos, todo, nos querían muchísimo. Y bueno, el uniforme estaba tan planchadito y tan bonito. Y estamos pasando la letra que ahí no se iba a grabar, pero éramos disciplinados de verdad. Y estábamos pasando la entrevista, el interrogatorio que le íbamos a hacer a Pedro. Pero que ese día tocaba en la escena un aguacero. Y estaban los compañeros de los bomberos que iban a hacer la lluvia que apoyaba el aguacero. Nosotros estábamos en el momento clima de aquel interrogatorio cuando él ya casi se iba a confesar el delito y de momento se zafa aquella manguera con aquella presión y bueno, nos empapó, pero aquello fue un impacto grande, inclusive la manguera sobrepasó la ventana, le mojamos a las personas de la casa, que daba mucho trabajo, le mojamos el colchón a la gente de la casa, se portaron muy bien, pero realmente fue molestia. Y Ridel y yo nos miramos aquello para haber grabado lo que usted no vio, hubiera sido estelar, le hubiera gustado mucho a los amigos televidentes. Empapaditos todo de aquel uniforme que había quedado impecable, te podrás imaginar cómo quedó. A volverlo a planchar y a volver a ensayar y así las cosas, pero fueron épocas muy lindas que vale la pena recordar, pienso que sí. Es que se descuidan y dejan la puerta abierta y el delincuente se aprovecha de eso. Sí, pero yo sentí cuando mami tiró la puerta. Pero el técnico comprobó que la cerradura no fue forzada. Tu mamá tiró la puerta, pero no cerró. Hay que cambiar la cerradura. Miren, necesito que me acompañen para mostrarles unas fotos. ¿Y usted no se dio cuenta si el delincuente traía un bolso azul como ese? No, él solo lleva un saco de yute y vestía la ropa que te dije. Bueno, entonces, vamos. Bueno, yo comienzo en el programa a fondo con Rosabal. Ya nosotros nos conocíamos porque yo había estado en Santiago de Cuba cuando Tele Rebelde estaba en Santiago. Incluso ya había trabajado con él como director en otros programas, en teatros allá en Santiago. Y cuando le dan la misión aquí a Rosabal de hacer un programa policíaco, él enseguida habló conmigo y me dijo que yo estaba dentro del elenco para trabajar en el mismo. Y comencé, el primer programa que yo hago, lo hago como un auxiliar del instructor policial. Yo no era el instructor, ese fue el primer programa que se hizo. Pero que a Rosabal no le gustó la forma en que ese compañero lo hizo. Y me dijo, no, ya tú no vas a ser el auxiliar, tú eres el oficial operativo aquí, tú eres el instructor policial. Y desde ahí me mantuve hasta el final. En todos los programas que Rosabal hizo de a fondo, yo trabajé. Trabajaron con nosotros muchos compañeros, ya aquí algunos que me antecedieron hablaron de ellos, de los compañeros del Lírico, Marquito, Brito, ya fallecido, los compañeros del grupo de teatro y otros compañeros de aquí, porque esto era una gran familia. Aquí cuando comenzó este programa, comenzando con el grupo técnico, el grupo técnico era admirable, unos compañeros que no miraban horas, todo el mundo se prestaba para la ayuda y para cooperar. Y aquí, como decía Betty, comenzábamos en un horario y se extendía y nosotros nadie protestaba, todo el mundo con un interés y
unos deseos de hacer el programa y que el programa quedara con la calidad que merecía, porque caló en la población. A todo el mundo le gustaba ver los programas de A Fondo. Comenzaron con pocos minutos y ya, como decía Noa, terminaron ya de 50 y pico, casi de 50 y pico minutos los programas, porque se fue, claro. Comenzamos con una sola cámara. Aquello era un poco agotador, porque con una sola cámara grabar un interrogatorio, esto había que hacerlo plano a plano, y plano contra plano. O sea que el actor debía decir su texto 2 veces, la que le correspondía a él, y cuando estaba hablando el interrogado. Ya después llega el remoto, ya cuando llega el remoto, pues ya hay más cámaras, había más posibilidades, porque se grababa en estudio y se grababa en exteriores. Yo recuerdo cuando estábamos grabando en La Chacinera, un programa que trataba de hurto y sacrificio ilegal de ganado, hubo un despliegue enorme. Estaba la Brigada Especial, la PNR, los compañeros de la FARC, como decía, no habían prestado las bengalas, y lo estábamos haciendo en la parte trasera de La Chacinera. Era como las 12 o la 1 de la madrugada ya, y lo estábamos haciendo muy callado, porque tenía que la situación lo merecía. Y cuando empiezan a sonar aquella bengala y los vecinos de allí empiezan a asustarse, aquello fue tremendo, porque verdad, se hizo realmente un sacrificio de una red. Allí se mató la vaca, se utilizaron los medios que tenía la Brigada Especial. Me acuerdo que era, lanzaban con un rifle una malla y atrapaba a los infractores. Y aquello fue tremendo, pero que se hacía con mucho deseo, se trabajaba con mucho amor. Y para mí fue una gran satisfacción trabajar con Rosabal, una excelente persona, un excelente director, y con el colectivo que formó el programa de A Fondo. Fue una satisfacción muy enorme para mí haber tenido esa oportunidad. Y por eso recordar es volver a vivir. Eduardo, oye, acompaña a Roberto a su casa. Sí, para el asunto de una foto. Correcto, se la entregas al técnico. Sí, cuando tengas el resultado me la trae. Bien. Bueno, Roberto, le estoy muy agradecido. Bueno, ¿puedo ir ya entonces? Sí, cómo no. Permiso, adelante. Siéntese. ¿Cómo llegaron a sus manos esos 10 carburadores? Bueno, la verdad es que me los vendió un amigo que los trajo de La Habana. ¿Cómo se llama? Ricardo. El apellido no lo sé. ¿Y la revista pornográfica? No, la revista me la dio. Oiga, ¿qué tiempo hace que usted conoce al ciudadano que formuló la denuncia? Hace como 2 años. ¿Y usted en otras oportunidades ha vendido otros artículos? No. Se me ocurrió venderme un carburador porque él tiene el carro roto por eso. Saludos, compañeros. Bien, llegamos ya al capítulo 9 y final de este serial Laberintos Ilícitos en nuestro programa A Fondo. ¿Y el comentario final para esta mirada, cuál sería? Bueno, mira, yo creo que después de haber observado todo lo que ha ocurrido aquí, el desarrollo del programa, tengo que decirte que realmente quedan exonerados de todo tipo de responsabilidad y de toda posible culpa, porque realmente
no se ha violado no se ha cometido ningún hecho delictivo, no se ha violado ningún artículo del Código Penal, por consiguiente no se ha cometido delito alguno. Lo único que pienso que lo único que nos queda es que todo se ha hecho con el ánimo y con vistas al hecho de recordar. Ya usted ve, nuestra única culpa ha sido traer a la memoria recuerdos de aquella etapa en la que en nuestro canal proliferaban los espacios policíacos. Volveremos con otra mirada en el tiempo la próxima semana.